Me da mucho gusto ya tener a mi siguiente entrevistado. Tenía muchas ganas de platicar con él. Es Juan Gea Banacloche. Él es médico especialista en enfermedades infecciosas de Mayo Clinic. Gracias por conectarse a la videollamada, doctor. Gracias por llamarme. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada más está por vía telefónica, disculpe. Creo que es importante destacar, y por lo cual me acerco a usted, doctor, es porque creo que existe alrededor de México, alrededor de todo el mundo, una gran preocupación acerca de las vacunas del COVID-19, después de o las noticias que han surgido alrededor de AstraZeneca, alrededor de todo lo que... hay mucha desinformación a raíz de esos problemas. No se sabe si fue cuestiones políticas dentro de la Unión Europea, en fin, hay muchas cosas alrededor de ello. Pero quiero entonces precisamente acercarme con usted y platicar acerca de la importancia de recibir esta vacuna, porque una realidad es que si no se reciben, el bicho o el coronavirus sigue allá afuera y es mortal para las personas. Sí, no, no hay ninguna duda de que es importante vacunarse. Lo que ha sido sorprendente y continúa es que muchas personas prefieren recibir su información de fuentes poco fiables en lugar de utilizar información de fuentes fiables. Parte del problema es que a veces los políticos intentan dar información o utilizar información que no entienden muy bien. Yo creo que para, para entender las vacunas, la seguridad de las vacunas o los riesgos de las vacunas, las fuentes de información deberían ser en los Estados Unidos la FDA y en Europa la Agencia Europea del Medicamento. Entonces, esas son las entidades a las que uno tiene que escuchar. Uno no tiene que escuchar ni a su gobernador, ni a su presidente, ni a la vecina. Uno lo que tiene que hacer es encontrar información fiable y continuarla. Y no cabe duda de que la vacuna es esencial para parar esta pandemia. Yo creo que en los Estados Unidos, en Europa, hace unas semanas empezó a resurgir. Hay nuevamente situación de bloqueo en muchos países. En los Estados Unidos está surgiendo otra vez. No vamos a ser capaces de detener la pandemia si no nos vacunamos todos. Entonces, ese es un hecho incontestable. Y el intentar pensar que hay otra manera es una ingenuidad, francamente. Doctor, justo quisiera que ocupáramos este espacio. Si usted tuviera que dar un breve mensaje a las personas que están allá afuera para que entendieran esta importancia de vacunarse, ¿qué les diría? Bueno, yo creo que lo que es más importante es entender que las vacunas históricamente han sido los instrumentos más eficaces que hemos tenido en salud pública después de cosas como conseguir agua potable y cosas por el estilo. Las vacunas han eliminado enfermedades como la viruela, han controlado enfermedades como la poliomielitis o el sarampión. Entonces, el empezar ahora a pensar que esta vacuna, por alguna razón misteriosa, es diferente de las otras y va a causar más efectos perjudiciales que otras vacunas que tenemos, que han sido francamente importantísimas en salud pública, es un misterio. Realmente son vacunas que se han aplicado ya a muchos millones de personas y que tienen ahora mismo ya un récord de seguridad y de eficacia envidiable. Entonces, el pensar que estas vacunas son diferentes y son más riesgosas o que pueden causar más problemas, no hay ninguna evidencia de ello. Es un mito. Entonces, piense en las vacunas contra coronavirus como piensa en las vacunas que le ha estado poniendo a sus hijos desde que son pequeños. Y es tan sencillo como eso. Vacúnese. Yo creo que no podremos recuperar un conato de normalidad en nuestra vida y en nuestra actividad social hasta que la gran mayoría de la población esté vacunada. Creo que es un gran mensaje y me quedo con eso de que es un mito de que no funcionan. Ahora, allá afuera también existe preocupación por de las distintas variantes del virus y las distintas versiones que existen de la vacuna. Alrededor de esta información o desinformación que recibimos todos los días, ¿qué puede comentarle al público que nos está escuchando, doctor? Bueno, con respecto a las variantes, yo querría aclarar que esa es una cuestión a la que todos estamos acostumbrados. Todos los años recibimos una vacuna contra la gripe que es diferente de la del año anterior, porque la variante de la gripe que circula este año es diferente de la vacuna del año pasado y es diferente de la variante que va a circular el año que viene. Entonces, lo que uno tiene que establecer es un sistema de vigilancia que nos permita saber cuál
es la variante contra la que nos tenemos que proteger y aplicar la vacuna necesaria. Entonces, el pensar que las variantes del coronavirus son diferentes de las variantes de otros virus, de nuevo, es intentar partir de cero, como si no supiéramos nada sobre virus y lo que hay que hacer cuando estos mutan. Los virus mutan necesariamente, van cambiando, y lo que tenemos ahora, que no teníamos antes, es una tecnología tan avanzada que nos permite responder mucho más rápidamente a las mutaciones de los virus. Entonces estamos en una situación mucho mejor de la que hemos estado nunca para poder enfrentarnos a las variantes. Eso es lo primero. Referente a las diferentes versiones de las vacunas, es lo mismo que le comentaba antes. Lo importante es saber qué información tenemos. ¿Hay información fiable? ¿Qué estudios se han hecho? ¿Y quién tiene esa información? Pues la Sociedad Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, la FDA, los Centros de Control de la Enfermedad, la Agencia Europea del Medicamento. Todas esas son fuentes a las que uno puede acudir y entender por qué algunas vacunas están aprobadas y otras no están aprobadas todavía, con diferentes términos de su utilización. Entonces, yo creo que el asunto se está haciendo mucho más misterioso de lo que es necesario. Hay estudios muy bien hechos sobre las vacunas en Estados Unidos. Las aprobadas son las de Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson. Tienen una eficacia comprobada. La vacuna de AstraZeneca, de nuevo, un estudio grande publicado en la revista médica de Lancet, que muestra eficacia y nada de toxicidad. La vacuna Sputnik, que también se ha publicado en una revista académica médica de importancia con muy buenos resultados. Son cosas que sabemos. No es que la gente lo diga, es que tenemos evidencia de las cosas que funcionan. Entonces, el de repente no creer esa evidencia es algo que no viene muy a cuento, francamente. Yo creo que cuando tenemos datos, es importante seguir los datos. Cada vez tenemos más datos porque estamos acumulando más información. Pronto sabremos cuándo hay que aplicar una dosis de refuerzo o booster de las vacunas. Hemos aprendido esta semana que la vacuna de Pfizer tiene una eficacia extraordinaria en adolescentes entre 12 y 16 años. Cada vez sabemos más. Entonces, el que cuanto más sabemos haya más temor, para mí es una cosa incomprensible. Oiga, doctor, y yo creo que en concreto, si a uno nos llegan las cadenas de WhatsApp, estas que son famosos, si vemos, porque es inevitable encontrarse en Twitter, en Facebook, en diversas redes sociales con información que parece no ser fidedigna, creo que el consejo, lo más recomendable es que uno se acerque con un médico que sepa del tema, ¿no? Yo creo que eso es lo mejor, porque una de las cosas que ocurre es que si uno habla con un médico puede hacerle las preguntas que de verdad a uno le inquietan. Aunque yo esté ahora hablando de las cosas que se me ocurre a mí que le pueden preocupar al público, cuando hablo con una persona individual, esa persona puede tener una pregunta muy particular. Y esa pregunta, a lo mejor, si no me la hace, a mí no se me ocurre que está en la mente de miles de personas. De forma que si usted está preocupado o angustiado por las vacunas, pues lo mejor es que pregunte a un médico. Hay muchas cosas que están muy claras ya y que están en los sitios red de estas organizaciones internacionales que le he comentado antes. ¿Pasa algo porque yo tenga alergia a muchos medicamentos o a las avispas o a los alimentos? No, no pasa nada. Usted se puede poner la vacuna. ¿Va a reducir mi fertilidad la vacuna? No, no va a reducir su fertilidad. Hay muchas cosas que sabemos, otras cosas no las sabemos, y entonces sobre esas hay que ser honesto y decir, no lo sabemos todavía, no tenemos datos, pero basado en todos los datos que tenemos, esto no es motivo de inquietud. Pero claramente es mucho más sencillo contestar a preguntas específicas que hablar en generalidades. Doctor Juan G. Abanacloche, médico especialista en enfermedades infecciosas de Mayo Clinic, fue un gusto platicar con usted. Gracias por dejar estos mensajes tan puntuales allá afuera para el público que nos escucha, y espero que podamos platicar en otras circunstancias ya cuando estemos superando esta, para que veamos un análisis acerca de lo que fue el coronavirus. Gracias por habernos acompañado hoy tan temprano, doctor. Gracias a usted.